Hoy vamos a aprender un poco sobre la adoración. Y voy a hacer una pregunta. Yo soy muy preguntón, a mí me gusta preguntar. ¿Qué es lo que es para usted la adoración? Alguien que levante la mano y me diga, a ver, hermano Seba. Adoración es agradecimiento. Muy bien, ¿qué más? A ver, otro que levante la mano. ¿Qué es lo que es adoración? Arriesgue. A ver, allá al fondo, mi hermana. Adorar al Padre, dice la hermana. Hermana Silvina. Repítame de nuevo. Reconocerlo al Señor en exaltación. ¿Quién más? Honrar. Muy bien. Que el Señor nos bendiga. Entonces, el poder de la adoración dice así. ¿Qué es adorar? Según el diccionario, adoración significa contemplar o admirar las maravillas y las grandezas de Dios. Pero tenemos que comprender que adorar es más que un concepto. Adorar son actitudes de nuestra vida, de nuestro corazón para Dios. Vuelvo a repetir, adorar quiere decir que son actitudes de nuestra vida. Amén. ¿Y qué más? De nuestro corazón para Dios. Actitudes que salen de nuestro corazón para Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios? ¿Será solamente cantarle coritos? ¿Será solamente exclusivo para personas que tienen el talento para cantar o tocar un instrumento musical? ¿Qué piensa usted? ¿Que adorar solo se hace cantando? ¿Adorar solamente se hace tocando un instrumento? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de actitudes que salen desde nuestro corazón hacia Dios. Una de las formas es cantando, una de las formas es tocando un instrumento, pero hay muchas más actitudes o acciones que eso hacen que sea una adoración a Dios. Porque si no, algunos me dicen, pero pastor, yo no sé cantar como canta el hermano Leo. Yo no sé cantar como canta el hermano Marcelo. Entonces yo no soy un adorador, no. Sino que hay muchas formas de adorarle a Dios. Amén. Y una de esas formas también son con nuestras actitudes. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Usted quiere saber un poquito en dónde explica de qué forma nosotros tenemos que adorarle a Dios? Vamos a Salmo 95, capítulo 1 al 4. Salmo 95, del capítulo 1 al 4. No, pastor, adorar para mí es levantar la mano, moverme de un lugar a otro. Eso es adorar para mí, pastor. No, esa es una de las formas. Que el Señor nos bendiga. Salmo 95, 1, 4 y dice: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. Yo le estoy leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quiere decir, vengan, cantemos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que es adoración también? Vengan y cantemos al Señor. Hay 4 ítems que yo le voy a dar. Número 1, adorar, el buscar a Dios, el venir a la casa de Dios, el venir a la iglesia. Ahí le estamos demostrando a Dios que nosotros queremos adorarles también. Amén.
el llegar temprano a su casa, el prepararnos para llegar a su casa, allí le estamos demostrando a Dios que le queremos adorar. Amén. Muchos vienen y dicen, no, voy a llegar para la palabra. No se olvide que la parte que le corresponde a Dios es nuestra adoración. Porque la palabra es para enseñarnos las cosas que tiene Dios. Pero para que nosotros le podamos dar a Dios es por medio de la adoración y por medio de la alabanza. Amén. Número 2. Adorar es venir con una actitud de alegría. Por eso dice, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría. Entonces, ¿de qué forma yo me tengo que presentar delante de Dios en adoración? La primera actitud es con alegría. Decirle al hermano que está a tu lado, tenés que venir alegre a la casa de Dios. Le dice el hermano Emi al hermano, tenés que venir alegre a la casa de Dios. Hermano, amén, tenés que decirle. Que el Señor nos bendiga. Entonces mi actitud para llegar a la casa de Dios es alegre, amén, contento, gozoso, feliz, bendito sea el Señor, alegre porque nos vamos a presentar delante de nuestro Señor, amén. Porque si yo vengo a la casa de Dios arrastrando las piernas, cansado, con todos los problemas en el hombro, a la casa de Dios, con una cara como si hubiéramos tomado 1 litro de limón, ¿cómo va a recibir nuestro Dios nuestra adoración? Es como que si usted viene su hijo a su casa todos los días con una cara de amargado, con una mala actitud, enojado, siempre rezongón, ¿qué le va a decir usted como papá? Mira, la próxima vez que venga, venime, por lo menos tráeme un chiste porque si no, no entra más a la casa. Porque ¿para qué va a venir a traer mala onda? Quédate en tu casa. Amén. Entonces, acá nos está diciendo que nosotros debemos de venir ante su presencia con alegría. Amén. Que el Señor nos bendiga. Número 3. Adorar es más que solo pedir. Lo primero que hacemos nosotros cuando venimos a la presencia de Dios y nos presentamos, ahí nomás le empezamos a pedir al Señor. Empezamos a manguear. Ahí nomás le empezamos a sacar la libretita al Señor y le decimos, Señor, auméntame el sueldo. Señor, no estoy llegando con la plata a fin de mes. Señor, me hace falta ropa. Señor, me hace falta zapatos. Y no llegamos con la actitud correcta delante de Dios, sino que empezamos a pedir. Y lo primero que tenemos que hacer, dice el Salmo, venga, cantemos al Señor. O dice pedir. Mire, se lo leo de vuelta al Salmo 95 para que usted entienda en qué parte dice pedir. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracia. ¿Con qué? Con acción de gracia. ¿Qué quiere decir acción de gracia? Con un corazón agradecido. Amén. Dice que le pidamos, sino que seamos agradecidos. Desde el momento que nos levantamos, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo, la pancita está llena. Bendito sea el Señor. Y no tengo que estar tirando la camisa. Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Amén. Antes de venir a pedir, tenemos un techo, tenemos un dormitorio, una cama, agradecido al Señor. Amén. Cantemos salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un rey sobre todos los dioses. Dios
es un Dios. Con ese entusiasmo. Vamos de nuevo. Dios es un Dios grande. Amén. Y si Él es grande, nuestros problemas son. Si nuestro Dios es grande, nuestro problema es chiquito. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Yo ahora te voy a dar una introducción acompañado de una cita bíblica. Te invito a que busques Segunda de Crónica. Segunda de Crónica. Segunda de Crónica, capítulo 5, verso 11. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11. Acá, a ver que me mejoren el sonido. Ahí llamen al hermano Marcelo. Y dice así. ¿Lo ha encontrado? Acá no habla del rey Salomón. ¿Quién era Salomón, el rey? Hijo del rey David, en la cual tuvo la tarea de construir el templo, el primer templo, construir la casa de Dios, ese lugar majestuoso, ese lugar, mire, tan bello que era arquitectónicamente la maravilla más grande de la época, que hasta muchos años después, hasta hoy en la actualidad, anhelan los judíos de poder tener ese templo o ese diseño que hizo el rey Salomón. Amén. Salomón tenía la tarea de que luego de haber construido ese templo, que el arca donde moraba allí la presencia de Dios fuera llevado al lugar santísimo de ese templo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11 dice: luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Que el Señor nos bendiga. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutum y todos los hijos y hermanos, vestidos de manto de lino fino, estaban de pies en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se le unieron 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracia al Señor. Al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloria, la presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Necesito un poquito de retorno, si no me voy a quedar difónico. Acá el rey Salomón tenía la tarea de llevar la arca, la presencia de Dios, a ese templo. Y Salomón, él sabía de cómo su padre, el rey David, tenía la forma, cómo él la había hecho para llevar el arca a la tierra donde David la había preparado, que era la ciudad de Sión, se llamaba, o la ciudad de David, donde allí moró el arca. Entonces, Salomón sabía de qué manera tenía que preparar ese lugar. Dice que mandó a convocar
a todos los sacerdotes, mandó a convocar a todos los levitas para consagrarlo, para que esa arca pudiera llegar de la forma correcta al templo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, esa arca tenía que llevar de una forma correcta, no a la forma del hombre, sino que a la forma de Dios. Entonces esa arca la introdujeron en el lugar santísimo del templo, donde los sacerdotes y los levitas pusieron esa arca debajo de 2 querubines, donde sus alas cubrían esa arca. Luego de haber salido del lugar santísimo, del lugar santo, dice que ellos empezaron a entonar alabanza, empezaron a entonar cánticos delante del arca, delante de ese utensilio, donde estaba todo preparado, una ceremonia, donde toda una nación estaba allí enfrente de esa arca, cantándole alabanza, honrándole, no pidiendo, sino que cantando alabanza de gratitud, alabanza de honra, adoración a Dios. Que el Señor nos bendiga. Pero algo hizo Salomón. Dice que a todos esos sacerdotes y a todos esos levitas los apartó en consagración. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo estos 7 días de ayuno. Eso es lo que nosotros estamos haciendo estos 7 días de oración. Consagrarnos, apartarnos en santidad delante de la presencia de Dios. Entonces dice que mientras estos músicos estaban cantando en el frente a ese lugar, dice que mientras ellos estaban cantando, me imagino esos salmos, esos coritos, que muchos de esos hoy en día los cantamos. Dice que una nube densa bajó y reposó sobre ese lugar santísimo, sobre ese templo. Y fue tan fuerte la presencia de Dios en ese lugar que dice que no podían cantar, no podían seguir con esa reunión porque la presencia de Dios había caído en ese lugar de una forma poderosa, de una forma tremenda. Bendito sea el Señor. Dice, verso 14, los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Muchas veces la presencia de Dios ha caído en reuniones en este lugar. Reuniones poderosas, reuniones gloriosas, donde caía la presencia de Dios, empezaba a haber liberación. Los niños empezaban a ser tocados. Usted veía y hemos visto niños chiquititos así, y lo vemos en las reuniones poderosas que sabemos tener, tocados por el Espíritu Santo de Dios, quebrantado, humillado delante de la presencia de Dios, ahí llorando. Otros tocados por el Espíritu Santo en danza, otros hablando en lengua. Bendito sea el nombre del Señor. Otros adultos quebrantados, porque eso lo hace la presencia de Dios. Cuando un pueblo se une en adoración, cuando un pueblo se une a adorar y exaltarle el nombre de Dios, su presencia desciende a este lugar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y eso es lo que hizo Salomón. Se consagraron, adoraron a Dios y cayó su presencia. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Otro también que hizo algo similar fue Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 10. Y dice así: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralo, diga consagrar, hoy y mañana, y haz que laven su ropa.
Asegúrate que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dice que estaba Moisés hablando con Dios y le dijo: prepara al pueblo en el día número 1. Prepara al pueblo en el día número 2, prepara al pueblo en el día número 3, porque en el día tercero yo me voy a presentar delante del pueblo. Que el Señor nos bendiga. Verso 16. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Una nube densa descendió sobre el monte. Esto sucedió antes de lo de Salomón. A la misma manera que en el templo que descendió una nube, así también descendió una nube en el monte Sinaí. Que el Señor nos bendiga. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero. Mire, se oyó un fuerte toque como de una trompeta. Y no era una trompeta de allí de la tierra, sino que era desde el cielo. En el cielo hay instrumento. En el cielo hay alabanza. Que el Señor nos bendiga. Y todo el pueblo tembló. ¿Quién se podrá resistir delante de la presencia de Dios? ¿Quién se podrá resistir ante la gloria de Dios? Dice que Juan, cuando vio a Jesús en el cielo, cayó postrado como muerto, porque Dios ante su presencia es un Dios poderoso. Cuando su presencia desciende, los enfermos son sanados, los atormentados son libres, aquellos que están oprimidos son libertados cuando la presencia de Dios cae. Por eso nosotros le decimos, los coordinadores le decimos: canten al Señor, adoren a Dios, cierren sus ojos, levanten sus manos, alaben al Rey que vive, para que su presencia descienda a este lugar. Porque los beneficios que nosotros tenemos cuando su presencia desciende es que somos restaurados, fortalecidos y somos bendecidos por el Señor. Por eso cada reunión nosotros le cantamos al Señor. Oramos, nos deleitamos en su presencia, porque lo que anhelamos es que su presencia descienda a este lugar. Amén. En la antigüedad, la presencia de Dios descendía solamente en el templo. Pero hoy en día, la presencia de Dios mora en nuestra vida. Mora en nuestro ser, porque nosotros somos templo de Dios. Si nosotros doblamos nuestras rodillas en nuestro hogar, la presencia de Dios puede caer en nuestro hogar. Yo conozco testimonio de hermanos que han doblado las rodillas en su casa, la presencia de Dios cayó y terminaron hablando en lengua, terminaron danzando solo allí en su casa, porque la presencia de Dios había descendido. Que el Señor nos bendiga. Una vez habíamos viajado para Tres Porteñas, para el lado de Mendoza, y allí estábamos los hombres por un lado y las mujeres por otro. Una hermana en la noche, mientras todos estaban durmiendo, se dobló la rodilla y se puso a orar. Y esta hermana estaba orando en silencio. Y las otras hermanas estaban durmiendo, roncando. Y dice que en medio, una de las que contaba, dice que estaba durmiendo y empezó a sentir pisotones. Y se daba vuelta para el otro y sentía que lo pateaban, que lo pisaban. Entonces se levantó así, se secaba la saliva de la boca. Y no entendía nada. A la madrugada era una hermana que se había puesto a orar. Se había puesto a buscar de la presencia de Dios, y esa hermana había entrado en la presencia de Dios y estaba danzando y las pisaba todas las hermanas que estaban ahí. Que el Señor nos bendiga. Porque la presencia de Dios hoy mora en nuestra vida. Yo, estando en mi trabajo, el Señor me ha hecho sentir que le cante. Su Espíritu Santo, que entone alabanza. Y allí me pongo a entonar alabanza, me pongo a cantar mientras estoy en mi trabajo. La presencia de Dios cae.
Compañeros míos que están, me dice: Jorge, ¿qué te pasa? Porque estoy llorando mientras estoy trabajando, allí cantando, llorando delante de la presencia de Dios. ¿Qué te pasa? Y otro que también conoce a Dios, le digo: siento la presencia de Dios. Y ahí nomás el Señor me empieza a dar palabra para ese hermano y le empiezo a soltar palabra, el otro empieza a llorar también. Porque Dios, Él hace como Él quiere y no como nosotros queremos. Cuando Él anhela oír nuestra adoración, Él allí nos empieza a tocar, nos empieza a estremecer. Y allí, si nosotros tenemos un oído o un corazón sensible, empezamos a cantar, empezamos a adorar y su presencia desciende. En mi trabajo me ha pasado. Compañeros empiezan a llegar para adorar el nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Lo podrá hacer usted en su trabajo? Allí mientras usted está trabajando, allí nomás cantando alabanza, corito, y en un momento determinado cae la presencia de Dios. Y empieza, mire, las horas se pasan volando. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Salomón entendía que sin santidad no hay presencia. Y eso es lo que pasa. Cuando un cristiano deja de adorar a Dios, empieza a alejarse de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios en santidad, apartando de lo que no le agrada a Dios, su presencia está latente en nuestra vida. Amén. El primer servicio, el primer culto fue de alabanza y de adoración a Dios. Que el Señor nos bendiga. Ya sabe, cuando tengamos nuestro nuevo templo, nuestra nueva iglesia, ese día tiene que ser consagrado para que su presencia more en ese lugar. Amén. Dice, yo te invito a que tomes Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 4. David, el rey David, papá de Salomón, él sabía y entendía de qué forma había que adorarle a Dios. ¿Sabe qué es lo que hizo David? Cuando David introdujo el arca y armó una tienda en su ciudad, en esa época la gente podía ver el arca. Que el Señor nos bendiga. Y mire lo que hizo David. David contrató y pagó durante 36 años a personas, levitas y sacerdotes que estuvieran frente al arca todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, solo para dar gracia delante de la presencia de Dios. Mire lo que hizo David. Él entendió, él quería que la presencia de Dios morara en su ciudad. Él pagó, preparó a gente, y no a uno, a dos, sino que multitudes, cientos de gente para que se turnaran, para que todos los días y todo el día hubiera alabanza y adoración delante del arca, delante de la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. No sé cómo en tu hogar, qué es lo que usted escucha. ¿Qué música usted tiene en su hogar? ¿Será alabanza o será música secular? Algo de lo que yo estoy haciendo con mi esposa, y estoy diseñando que en mi casa vamos a hacer un lugar de adoración a Dios. Una habitación de adoración a Dios. Y algo que me dijo el Señor hoy, que en ese lugar tiene que haber alabanza las 24 horas del día. Y esto es lo que voy a hacer en esa habitación. Mientras hoy estaba y también pensaba, puedo hacer esto, puedo preparar esto en esta adoración.
el Señor a través de esta palabra me enseñaba que en esa habitación tiene que estar la alabanza todos los días. Estando yo o no estando, tiene que haber alabanza en esa habitación. Y eso es algo que se me ha puesto en mi mente. Y lo voy a hacer en el lugar más alto de mi casa, más cerquita del cielo. Un lugar solamente para entrar a buscar la presencia de Dios. Y ya lo tengo diseñado. Que el Señor nos bendiga. Porque cuando empecé a hacer mi casa, yo dije, Señor, si tú me diste, Él me regaló el terreno, Señor, yo te voy a regalar un lugar de mi casa para ti. Y ya lo tengo el lugar. No encontraba espacio, le digo, no le puedo hacer un espacio chiquito. Y ya tengo el lugar preparado. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos de nosotros podemos preparar un lugar en nuestra casa solo para ir a orar? Solo para ir a su presencia. Bendito sea el Señor. Mire lo que hizo David. Contrató, pagó a cientos de personas para que durante 36 años hubiera alabanza y adoración delante de la presencia de Dios. Salmo 22:3 dice, Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita. Cuando nos reunimos acá temprano para alabar a Dios, Él habita. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero hoy nosotros somos templos y mientras nosotros le adoremos, su presencia viene a nuestra casa. Aún estando en el auto, aún estando en el trabajo, en nuestra casa, su presencia puede descender. Amén. Cuando usted siente en su corazón de adorarle a Dios, adórele a Dios. No diga no después, no porque tengo que cocinar, no porque tengo que limpiar, no. Deje las cosas y en ese momento adore a Dios. Aún estando en mi casa, empiezo a sentir la presencia de Dios en determinado día de la semana. Siento la presencia de Dios, esa necesidad de orar. Ay, nomás dejo todo. Le digo a mi esposa Lili, me voy a la iglesia. Y me subo al segundo piso de la iglesia y ahí me humillo delante de la presencia de Dios. Ahí bajo, cuando bajo de ese lugar renovado, fortalecido. Que el Señor nos bendiga. Y para ir cerrando con esto, la adoración, la alabanza trae liberación, hace retroceder las tinieblas. En el libro de los Hechos nos habla de un acontecimiento que era Pablo y Silas. Habían sido detenidos por predicar la palabra de Dios. Habían sido azotados, golpeados y escupidos. Los metieron en un calabozo, dice su palabra, del más adentro. Allí lo habían metido a Pablo y a Silas, donde habían sido agarrados con unos cepos de manos y pies. Totalmente lastimado su cuerpo. Ellos estando allí, pasaron las horas. Y dice que estando en ese lugar a las oscuras, empezaron a entonar alabanza a Dios. En medio del problema, en medio de la dificultad, empezaron a entonar alabanza a Dios. Empezaron a cantarle a Dios. Y dice que en un momento determinado, cuando ellos le estaban cantando a Dios, dice que allí se empezó a mover la presencia de Dios. Dice que vino un temblor, un terremoto y quedaron libres. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La alabanza trae libertad. Si usted está pasando un momento difícil, alabe al Señor. Está pasando un problema, alabe al Señor. Está pasando un momento de necesidad, alabe a Dios. No solamente se alaba a Dios en momentos de bendición, sino que se alaba a Dios en todo momento. Tiempo bueno, tiempo malo, se le alaba y se le bendice al Señor. Con gozo, con alegría, bendito sea el Señor. En un momento de mi vida, cuando me tocó pasar la prueba más fuerte de toda mi vida, llegué a la iglesia destruido. Pero yo llegué a la casa de Dios, allí levantando las manos en ese lugar. Cuando pensaba que todo ya no iba a seguir, que iba a perder todo lo que tenía por la prueba que me estaba pasando. Allí el Señor utilizó a una profeta de la iglesia, se me acerca, me levanta las manos y me dijo: hoy te voy a dar lo que tú me has pedido por años.
Yo nací en una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, donde en otros tiempos, cuando no teníamos los instrumentos, se tocaban con balde de 20 litros, 2 destornilladores, y caía la presencia de Dios. Donde en los hogares agarraban un balde o un fuentón, lo daban vuelta y empezaban a tocar con palo. Agarraban el rallador de rallar la zanahoria, la verdura. Agarraban un tenedor y empezaban a tocar. Y a voz y a garganta empezaban a cantar y la presencia de Dios caía. De eso vengo yo. Y en ese momento que estaba allí, yo estaba muy bajoneado por el problema que me estaba pasando, y me dice el Señor: así como David me adoró, así como David danzó delante de mi presencia, hoy mi Espíritu Santo te toca. Automáticamente yo estaba quebrantado y la presencia de Dios cayó. Cuando menos quise acordar, estaba danzando aquí adelante. Hay muchos que cuestionan el tema de la danza, pero en mi experiencia personal, yo le decía: Señor, yo no lo quiero hacer con mi fuerza. Señor, yo no lo quiero hacer por gozo, sino que realmente sea tu Espíritu Santo. Y para aquellos que no creen en la danza, cuando el Espíritu Santo te toca, tu corazón empieza a latir de una forma que no lo podés detener. Tu cuerpo se empieza a estremecer de una forma que no lo podés detener. Y cuando menos quieres acordar, estás danzando delante de la presencia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey que vive. Y para ir cerrando este taller, adórele a Dios aún con su testimonio. Adórele a Dios con su conducta. Eso es adoración a Dios. Amén. No es solamente en la alabanza, sino que va en la conducta y en nuestra actitud. Usted ya sabe, mañana culminamos estos 7 días de ayuno y oración con la Santa Cena. Mañana prepárese temprano para venir a la casa de Dios. Y cuando usted cruce el umbral de la puerta, entre contento, alegre, diciéndole: Señor, he llegado a tu casa. Señor, he venido a adorar tu nombre. Señor, he venido a exaltar tu nombre. Señor, he venido para darte la gloria, la honra y la alabanza. Hoy no te voy a pedir sino que solamente te voy a agradecer. Y ya va a ver cómo Dios lo va a tocar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.